Antes de comenzar este video, quiero que hagas algo que marcará tu día desde el corazón. Ve a los comentarios y escribe con fe, con intención y con todo tu corazón esta frase como una declaración poderosa ante Dios. Señor, enséñame a ponerte primero cada día. Amén. Escríbelo no solo con tus dedos, sino con tu alma, porque lo que declaras con convicción, tu mente lo graba y tu espíritu lo activa. Enseñanza 1. Poner a Dios primero en la mañana te alinea con su voluntad desde el inicio del día. Cuando abres los ojos cada mañana, estás recibiendo un regalo sagrado, una nueva oportunidad para vivir, decidir y construir. Pero esa oportunidad no viene con un manual. Si no pones a Dios primero, corres el riesgo de dejarte arrastrar por tus emociones, las noticias, las prisas o tus propias inseguridades. En cambio, cuando haces una pausa, te arrodillas o simplemente cierras los ojos y hablas con Dios antes de cualquier otra cosa, estás declarando con tu actitud que no quieres caminar solo. Estás diciendo, Señor, dirígeme, corrige mis pasos si es necesario, y hazme sensible a tu voz. El salmista lo entendía perfectamente. Por eso escribió, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. No decía, correré, me angustiaré, ni saldré a buscar por mi cuenta. Él decía, esperaré, porque quien espera en Dios no se adelanta, no se desespera y no se pierde. Esperar en Dios al inicio del día es como recibir las coordenadas celestiales para no tomar caminos equivocados. Muchos buscan dirección en libros de autoayuda, en videos motivacionales o incluso en su lógica humana. Pero la verdadera sabiduría viene del cielo. Cuando tú pones a Dios primero, Él alinea tu espíritu con su propósito y te revela qué es lo importante y qué es solo distracción. A veces nos levantamos con la mente llena de pendientes, con ansiedad acumulada desde la noche anterior, con pensamientos de duda o temor. Pero al ir a la presencia de Dios, todo eso se transforma. Su paz reemplaza el caos, su verdad silencia las mentiras, y su amor renueva tu fuerza interior. Decidir poner a Dios primero no significa simplemente repetir una oración rápida. Significa hacer una pausa consciente, decirle con honestidad, Padre, aquí estoy. No quiero empezar este día con mis fuerzas, sino con tu guía. Es convertir tu habitación en un santuario, aunque sea por 5 minutos. Es entender que el éxito de tu día no depende de la suerte ni del esfuerzo humano, sino de caminar bajo su voluntad. Dios no necesita que lo pongas primero para seguir siendo Dios, pero tú sí necesitas ponerlo primero para mantenerte firme en un mundo que cambia constantemente. Cuando lo haces, algo se activa dentro de ti. Discernimiento, claridad, humildad, propósito, porque no estás solo y porque no estás actuando desde el miedo, sino desde la confianza en quien te creó. ¿Has notado que los días en los que te levantas apresurado, sin orar, sin agradecer, terminan siendo más pesados? Es como si algo te faltara, y no es casualidad, es que el alma lo sabe. El alma sabe cuándo fue alimentada con la presencia de Dios y cuándo no. Y por eso, cuando pones a Dios primero, todo en ti se ordena. Tus pensamientos dejan de correr como caballos salvajes. Tu corazón se estabiliza y tus decisiones se vuelven más sabias, más firmes. Poner a Dios primero es también una declaración de fe. Creo que sin ti no puedo y contigo todo es posible. Es rendir el control. Es decirle, no sé qué traerá este día, pero tú ya lo viste todo. Así que camino confiado. No porque lo tenga todo bajo control, sino porque te tengo a ti de mi lado. Haz la prueba. Mañana, antes de mirar el celular, antes de pensar en los problemas, antes de revisar las redes o las noticias, ve a Dios, agradece, escucha, entrégale tus planes, pregúntale qué necesita de ti hoy, y verás cómo cambia tu enfoque, tu ánimo y tu dirección. El estoicismo enseña que debemos comenzar el día con intención, con conciencia de nuestras emociones y decisiones. Pero cuando a ese principio le añades la guía de Dios, no solo actúas con sabiduría humana, sino con revelación divina. No solo manejas tus emociones, las transformas desde la raíz, porque no se trata de controlarte, sino de entregarte a quien puede darte un nuevo corazón cada mañana. Así que levántate cada día con esta verdad en mente. Si Dios es tu primer pensamiento, tu primer acto, tu primer refugio, entonces lo demás encontrará su lugar. Porque cuando empiezas con Dios,
no hay confusión, hay dirección, hay propósito, hay paz. Y cuando eso ocurre, no hay tormenta que pueda derribarte, ni oscuridad que pueda detenerte, porque tu luz viene del cielo. Enseñanza 2. Cuando oras al despertar, tu mente se llena de paz antes de llenarse de preocupaciones. Apenas abres los ojos y aún estás entre el sueño y la vigilia. Tu mente es como un terreno virgen. Y lo que siembres en esos primeros minutos determinará el clima de tu día. Si en ese instante permites que entren las preocupaciones, los pendientes, las comparaciones o los temores, todo tu mundo interior se contaminará. Pero si decides orar, si diriges tu pensamiento hacia el cielo antes que al problema, algo poderoso sucede. La paz entra antes que la ansiedad, la calma antes que el caos y la esperanza antes que la duda. Dios lo prometió claramente en Isaías capítulo 26, versículo 3. Tú guardarás en completa paz al que en ti persevera. No es una paz a medias, no es una tranquilidad momentánea, es una paz completa, una que no depende de las circunstancias externas, sino de la dirección de tus pensamientos. Y si tu primer pensamiento del día está dirigido a Dios, es como abrir las ventanas de tu alma para que entre la luz antes de que entren las sombras del mundo. ¿Te ha pasado que apenas despiertas, ya estás corriendo mentalmente detrás de los problemas? Revisas el celular, ves los mensajes pendientes, recuerdas lo que no resolviste ayer y tu mente empieza a llenarse de ruido. Así empiezan los días pesados. Pero cuando oras al despertar, cuando tu primer suspiro es una conversación con el Padre, tu corazón se estabiliza, no porque los problemas desaparezcan, sino porque tú cambias tu enfoque. En lugar de mirar la tormenta, estás mirando al que tiene poder sobre ella. La oración matutina no es solo un acto espiritual, es una estrategia mental. Es una forma de blindar tu mente contra los ataques del día. Cuando tú le hablas a Dios en la mañana, estás diciendo, antes de enfrentar lo que el mundo tenga preparado, quiero llenarme de tu paz, de tu presencia, de tu sabiduría. Es como poner una armadura invisible que te protege del desgaste emocional, del estrés innecesario y de las heridas que podrían marcar tu jornada. Orar al despertar también te recuerda quién tiene el control. Porque cuando te levantas y lo primero que haces es orar, estás rindiendo el control. Estás diciendo, Señor, no quiero depender de mi lógica ni de mis fuerzas, dirige tú mi camino. Y ahí, justo ahí, es donde empieza la paz, porque la verdadera paz no es ausencia de problemas, sino presencia de Dios. No es tener todo resuelto, es confiar aunque aún no veas la salida. Tu mente necesita un ancla, algo que la estabilice antes de que se llene de pensamientos que no te edifican, y no hay ancla más firme que la oración. En vez de correr detrás del reloj desde que te despiertas, párate un momento, quédate en silencio, respira hondo y ora. Agradece. Suelta lo que no puedes controlar y pide dirección. No tiene que ser una oración larga ni elaborada. Basta con que sea sincera. Basta con que conectes. La mayoría de personas corre desde que abre los ojos. Corren con la mente, con el cuerpo, con el alma. Y después no entienden por qué se sienten vacías, abrumadas, desconectadas. Pero tú puedes ser diferente. Tú puedes decidir que tu alma será nutrida antes que presionada, que tu mente será guiada por la paz y no por la ansiedad. Y eso solo ocurre cuando oras primero. No dejes que lo primero que entre en tu mente sea lo que te falta, lo que te duele o lo que te preocupa. Deja que lo primero sea Dios, que su voz sea más fuerte que tus miedos, que su amor sea más real que tus dudas. Porque ahí está el secreto de los días livianos, de las batallas ganadas sin pelear, de la paz que no depende del exterior. Orar al despertar no es una obligación, es un privilegio. Es el regalo de poder hablar con el Creador antes que con el mundo. Y cuando haces eso, cuando haces del cielo tu primer enfoque, entonces tu día toma otro ritmo, tu espíritu se eleva y todo empieza a encajar desde lo invisible. Hazlo mañana. Apenas abras los ojos, no tomes el celular, no pienses en lo pendiente. Ora, aunque sea con pocas palabras, pero que salgan del corazón. Y verás cómo tu mente se llena de una paz que no entiende de lógica, pero que lo transforma todo. Porque cuando oras al despertar, todo tu día respira diferente. Enseñanza 3. Tu día refleja a quién pusiste primero al despertar.
Cada día es un reflejo silencioso de tus prioridades. No importa lo que digas con palabras, lo que haces al despertar habla con más fuerza, porque aquello que eliges poner primero en tu mañana revela lo que ocupa el primer lugar en tu corazón. Y lo que pones primero determina cómo se alinea todo lo demás. Jesús lo dijo con claridad en Mateo capítulo 6. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Esa no es solo una promesa, es una instrucción de vida. Cuando pones a Dios en primer lugar, no necesitas correr detrás de lo demás corre hacia ti. Pero cuando empiezas el día buscando validación, aprobación, likes, dinero o soluciones humanas, lo que recibes es estrés, cansancio y vacío, porque estás priorizando lo que no puede sostenerte. Por eso tantos viven agotados, aunque tengan metas, rutinas y agendas, porque están poniendo primero lo que no tiene poder de añadir lo eterno. Están construyendo sobre arena. Hay algo poderoso que ocurre cuando decides, conscientemente, buscar a Dios apenas abres los ojos. No por religión, no por obligación, sino por convicción. Porque sabes que si Él es tu fuente, tu día necesita empezar conectado a ella. Y cuando haces eso, cuando lo pones primero en tus pensamientos, en tus palabras, en tu espacio, en tu tiempo, todo lo demás se empieza a ordenar de forma sobrenatural. La paz que no podías encontrar aparece. La idea que no tenías llega. La fuerza que te faltaba se manifiesta. Porque lo que priorizas determina lo que recibes. Y si Dios es tu prioridad, entonces lo que Él tiene para ti comienza a fluir sin interrupciones. Tú puedes revisar cualquier día de tu vida y notar una diferencia brutal entre aquellos que empezaste con Dios y los que no. Los días en los que corriste antes de orar, los días en los que abriste el celular antes de abrir tu Biblia, los días en los que hablaste con todos menos con el cielo. Esos días se sienten más pesados, más desenfocados. Pero los días en los que Dios fue primero tienen una paz distinta, una dirección clara, un favor evidente. No se trata de magia, se trata de alineación. Cuando tú alineas tu corazón con el cielo, la tierra responde. Porque no estás actuando desde el miedo, sino desde la fe. No estás buscando llenar un vacío con cosas, sino con presencia. Y ese es el verdadero secreto de quienes viven en plenitud. No es lo que tienen, es a quien tienen primero. Dios no te pide que lo pongas primero porque lo necesite. Te lo pide porque tú lo necesitas. Porque Él sabe que tu alma fue creada para moverse al ritmo de su voz. Y si no lo haces, el ruido del mundo se apodera de ti. Y entonces pierdes claridad, pierdes propósito, pierdes paz. ¿Te has preguntado por qué a veces haces tanto y sientes que no logras nada? ¿Por qué luchas, te esfuerzas, planificas y aún así sientes que falta algo? Quizá es porque estás construyendo desde la escasez, en lugar de permitir que Dios te añada desde su abundancia. Y eso solo cambia cuando lo pones primero. No después de todo, no al final del día, no cuando ya no sabes qué hacer. Primero, al inicio, cuando aún tienes todo por decidir. Y sí, hay días en los que te levantarás sin ganas, sin energía, sin claridad. Pero justo ahí es cuando más necesitas priorizar lo correcto. Porque si te dejas llevar por las emociones, te vas a apagar. Pero si eliges buscar a Dios, incluso cuando no sientes nada, te vas a levantar con poder que no es tuyo, con sabiduría que no viene de ti, y con provisión que no habías planeado. No subestimes el impacto de tus primeras decisiones. El primer pensamiento, la primera palabra, la primera acción son semillas, y lo que siembras temprano, lo cosechas durante el día. Así que siembra oración. Siembra gratitud, siembra conexión divina. Y todo lo demás, lo que hoy te preocupa, lo que aún no entiendes, lo que estás esperando, será añadido. No porque lo persigas, sino porque caminas alineado con quien lo tiene todo. Haz de esto una rutina, pero más que eso, hazlo un estilo de vida. Pon a Dios primero, antes que los mensajes, antes que las redes, antes que los pendientes, y verás cómo tus días dejan de ser una lucha y se convierten en una misión. Porque cuando lo buscas primero, todo lo demás encuentra su lugar. Enseñanza 4. La mañana es la mejor hora para recibir sabiduría del cielo.
La mañana es un altar sagrado que muchos han olvidado. Es ese momento puro, silencioso, donde el cielo está más dispuesto a hablarte, si tan solo tú decides escuchar. Isaías 54 lo dice con claridad. Me dará entendimiento de mañana en mañana. No dice de vez en cuando o solo cuando lo busques con insistencia. Dice que cada mañana hay entendimiento reservado para ti. Palabra nueva, dirección fresca, sabiduría exacta para el día que estás por comenzar. Y lo más poderoso de todo es que esa sabiduría no viene de ti, viene directamente del cielo. Hay una razón por la que el enemigo intenta que te levantes con prisa, con ruido, con distracciones, porque él sabe que si tú conectas con Dios en la primera hora del día, lo desarmas, lo desactivas, lo desautorizas, porque no hay ataque que prospere sobre una mente que ha sido alineada con la sabiduría divina antes de que empiece el movimiento del mundo. No hay decisión que se tuerza cuando es guiada por una voz que viene del cielo. Pero esa sabiduría no se recibe con un corazón agitado ni con un alma distraída. Se recibe en la quietud, en el recogimiento, en la rendición. Es abrir la Biblia con expectativa, como quien busca una llave para lo que tiene trabado. Es cerrar los ojos y decir: Señor, háblame, no quiero empezar este día con mi lógica. Dame tu perspectiva, enséñame lo que debo saber hoy. Y no necesitas ser un teólogo ni tener una fe perfecta. Solo necesitas tener hambre. Hambre de verdad, de dirección, de profundidad. Porque Dios responde al corazón dispuesto, no al intelecto elevado. Él da entendimiento a los que lo buscan en la intimidad. Y cada amanecer es una nueva invitación a ese encuentro. ¿Te das cuenta del privilegio que eso representa? Mientras muchos despiertan con miedo, con dudas, con incertidumbre, tú puedes recibir sabiduría directa del Padre. Sabiduría que no solo te protege, sino que te eleva, que te da discernimiento para saber cuándo hablar y cuándo callar, que te enseña a ver lo invisible y a entender lo que otros no entienden. Eso es algo que no se puede comprar ni imitar, solo se recibe. Por eso, cada mañana, antes de que el sol se levante del todo, tú tienes una oportunidad que no se repetirá igual. Porque cada día tiene su propio diseño, y con ese diseño viene una palabra exacta para ti. A veces será corrección, a veces será consuelo, a veces será una estrategia, pero siempre será justo lo que tu alma necesita. Haz de ese momento tu refugio, que tu lugar secreto no sea el último rincón del día, sino el primero. Que la sabiduría de Dios no sea un recurso de emergencia cuando todo falla, sino el combustible con el que arranques tu jornada. Cuando haces eso, tu día no depende del humor, del clima o de lo que otros digan. Tu día empieza desde el cielo, y eso lo cambia todo. Hay batallas que se ganan sin luchar, solo porque empezaste con entendimiento. Hay puertas que se abren solas, solo porque recibiste una instrucción clara en la mañana. Hay palabras que no dices y te ahorran conflictos. Hay lugares que evitas y te salvan de errores. Eso es la sabiduría celestial. No te hace más religioso. Te hace más certero, más maduro, más libre. Y si hoy sientes que estás tomando decisiones a ciegas, si estás navegando sin dirección, si tu alma está confundida, la solución no es hacer más. Es detenerte más. Es volver al lugar secreto. Es madrugar al encuentro con Dios y decir: no quiero moverme sin saber qué piensas tú, Señor. Muéstrame lo que mis ojos no ven. Dios no guarda silencio por capricho. Guarda silencio cuando no estás presente, porque su voz está ahí, pero tú tienes que hacer el espacio para oírla. Y ese espacio se abre en la mañana. No dejes que los minutos más sagrados del día se los lleve el celular, el ruido o la ansiedad. Resérvalos para recibir del cielo lo que el mundo nunca te podrá dar: entendimiento, paz y dirección real. Así que mañana, cuando despiertes, no empieces por lo urgente, empieza por lo eterno. Antes de correr al mundo, corre a su palabra, porque ahí, en ese momento íntimo, Dios tiene algo nuevo que decirte, una palabra fresca, una sabiduría exacta, y si la recibes, todo tu día se convertirá en una extensión de ese encuentro. Enseñanza 5. Dios habla más claro cuando el corazón está tranquilo al empezar el día. En ese instante sagrado en que abres los ojos y todo está en silencio,
ahí es donde Dios más claro quiere hablarte. Pero para escucharlo, tu alma debe estar quieta, porque Él no grita, Él susurra, y solo quien se detiene, quien apaga el ruido del mundo y baja la velocidad interna, puede percibir su voz. El Salmo 46, versículo 10, lo dice con toda claridad: estad quietos y conoced que yo soy Dios. No dice que lo conozcas mientras corres, ni mientras te llenas de preocupaciones. Dice que lo conozcas estando quieto, porque en la quietud se revela su presencia. Muchos se despiertan con el corazón acelerado. Apenas suena la alarma, ya sienten el peso del día. La mente se llena de pendientes, de temores, de urgencias, y lo primero que hacen es correr. Correr con los pensamientos, correr con las acciones, correr sin dirección. Pero Dios no se encuentra en la prisa, Él está en la calma, en la pausa, en ese espacio íntimo donde dejas de hablar y empiezas a escuchar. Y no necesitas una hora entera, a veces 5 minutos de silencio profundo, de conexión honesta, bastan para que una palabra suya cambie todo tu enfoque. Pero para eso necesitas apagar la voz del ego, de la ansiedad, de la duda. Necesitas decirle a tu alma: espera, no te aceleres, escucha primero, porque si corres sin haber escuchado, corres con tus fuerzas. Pero si escuchas primero, corres con dirección. Dios no guarda silencio porque no quiera hablar. Guarda silencio cuando tú estás tan ocupado que no dejas espacio para oír. Pero cuando tu corazón se aquieta, cuando tu alma se apacigua, entonces sus palabras fluyen como un río limpio. Te habla con claridad, con propósito, con ternura, y te das cuenta de que no necesitabas hacer más, solo detenerte más. Piensa en esto: ¿cuántas decisiones precipitadas has tomado solo porque no te diste un momento para estar quieto? ¿Cuántas veces actuaste desde el impulso, desde el miedo o desde la presión? Y luego, al final del día, sentiste que algo te faltó. No fue tiempo, no fue energía, fue la voz de Dios que no escuchaste porque no hiciste silencio. La quietud es un lenguaje espiritual, no es pasividad, es apertura, es decirle a Dios: habla tú primero, no quiero seguir adelante sin tu palabra. Es como colocar tu alma en una frecuencia donde el cielo pueda sintonizarte, porque cuando el corazón está agitado, todo se distorsiona, pero cuando se calma, todo se aclara. Haz la prueba. Mañana al despertar, antes de mirar el celular, antes de hablar con nadie, quédate quieto, respira, cierra los ojos y dile: Señor, aquí estoy, habla a mi corazón. Dirígeme antes de que tome cualquier decisión. No quiero empezar este día sin ti. Y después de hablar, escucha. No llenes el espacio con tus propios pensamientos, solo escucha. Porque ahí, en ese silencio que parece vacío, Dios te hablará con fuerza. Hay batallas que no se... Existen seres que no fueron creados por Dios, sino por el pecado. El último de ellos te sorprenderá. Vamos a explorar estas criaturas intrigantes, comenzando por los Nefilim. En los primeros capítulos de Génesis, encontramos una de las historias más intrigantes y misteriosas de la Biblia. Habla de una época en que los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, dando origen a una raza de gigantes conocidos como Nefilim. Imagina seres enormes, medio humanos y medio celestiales, caminando por la tierra. La Biblia los describe como hombres de renombre, guerreros legendarios cuya fama se extendió por todas partes. Pero ¿quiénes eran realmente estos Nefilim? Algunos estudiosos creen que los hijos de Dios eran ángeles caídos, seguidores de Satanás que abandonaron su posición en el cielo para unirse a las mujeres humanas. Otros piensan que eran hombres de la línea de Set, el hijo justo de Adán, que se corrompieron al casarse con las descendientes de Caín. Sea cual sea la verdad, una cosa es cierta: los Nefilim no formaban parte del plan original de Dios para la creación. Eran el resultado directo de la rebelión, de la desobediencia a las leyes divinas. Su mera existencia era un afrontamiento al orden natural establecido por el Creador. El surgimiento de los Nefilim fue uno de los factores que llevó a Dios a enviar el diluvio, en un intento de limpiar la tierra de esa corrupción. Pero, ¿fueron todos los Nefilim destruidos? Algunos pasajes bíblicos sugieren que ellos, o sus descendientes, todavía existían después del diluvio. Este es un misterio que continúa intrigando a los estudiosos de la Biblia hasta hoy.
La historia de los Nefilim nos recuerda que, cuando nos alejamos del plan de Dios, las consecuencias pueden ser catastróficas. También nos alerta sobre el peligro de mezclar lo divino con lo humano de maneras que Dios no aprueba. Las lecciones que podemos extraer de este episodio son relevantes hasta hoy, en un mundo donde frecuentemente intentamos jugar a ser Dios con la ciencia y la tecnología. 2. La caída de Lucifer, el nacimiento del adversario. Antes de que hubiera pecado en la tierra, hubo pecado en el cielo. La historia de Lucifer, el más bello y sabio de los ángeles de Dios, es uno de los relatos más fascinantes y trágicos encontrados en las Escrituras. El profeta Ezequiel nos da una descripción deslumbrante de este ser celestial. Lucifer era perfecto en belleza, lleno de sabiduría, cubierto de toda clase de piedras preciosas. Era el querubín ungido, ocupando una posición de honor y responsabilidad ante el propio trono de Dios. Pero algo salió terriblemente mal. El orgullo, esa emoción traicionera, encontró una grieta en el corazón de Lucifer. Comenzó a verse no como una criatura, sino como alguien digno de ser igual al propio Creador. El profeta Isaías nos revela los pensamientos arrogantes de Lucifer. Subiré a los cielos, seré semejante al Altísimo. Este fue el primer pecado de toda la creación. Y nota bien, no fue cometido por un ser humano, sino por una